Hey, Magic Mirror, who's the fairest of them all? Why, Shrek. ¿Qué? No. Like, No, who's no, making no, this no, stuff? no. Esto es una broma, ¿verdad? Esto es pura. Recordemos que es una obra de arte. Shrek 1, la segunda mejor película de la historia, porque la primera es Shrek 2. Bueno, y aprovechando que Shrek es tendencia por este desastre que no sé qué se fumó DreamWorks, me dije, ¿por qué no hacer un 10 curiosidades de Shrek 1? Que es tan buena que la verdad se lo merece. Así que comencemos. Lo primero que vemos cuando Shrek sale es el símbolo de DreamWorks, la empresa que produjo a Shrek. Y también podemos ver el primer error de la película, algo muy común en los videojuegos, la hoja que atraviesa el pie de Shrek. Un pequeño error de animación sin importancia que solo se daría cuenta un friki como yo. Que era un friki. ¡Siéntate, gorda! Irónicamente, cuando los del pueblo van a cazar a Shrek, agarran sus armas mientras el ogro agarra una cuchara para comer. Un detalle soberbio. Usan el fuego para encender sus antorchas, mientras que Shrek lo usa para encender la chimenea. Esto nos da a entender desde un principio que a pesar de su apariencia, el ogro no es el monstruo aquí. ¡Oh, claro! Cuando Lord Farquaad ordena la captura de todas las criaturas de los cuentos de hadas, podemos ver a los 7 enanitos, a Pinocho, a los 3 cerditos, y es muy gracioso que sus sombreros simbolicen sus casas, ladrillos, madera y paja. También vemos a Peter Pan y a Campanilla, que cae sobre el burro y lo hace volar. Esto es una referencia a la película de Disney del mismo Peter Pan. La verdad es que Shrek tiene tantas referencias que sería imposible encontrarlas todas. Ahora me doy cuenta. ¡Tu madre, conche tu madre! ¡Conche tu madre! ¿Sabía que el villano de Shrek 1 está inspirado en el ejecutivo de Disney? Y esto es porque uno de los creadores de DreamWorks, productora de Shrek, trabajaba para Disney, pero al parecer tuvo algunos inconvenientes con el ejecutivo. Y bueno, Farquaad es un dictador malvado que hace todo lo que puede por el poder. Y esto es similar a los comentarios que se dicen sobre el ejecutivo Michael Eisner. Joder, si es que son igualitos. Como pequeño detalle, Lord Farquaad siempre presenta con una F minúscula. Así que no, si pensabas que Shrek hacía una referencia a Facebook, estás equivocado. Esto es pura. Esto es más una referencia a su pequeña estatura, de la cual se burlan en la película. ¿Sabes que Shrek es tan pequeño que no le cabe la menor duda? Pero solo una noche. Bueno, en esa noche vemos a personajes de los cuentos, como al lobo feroz vestido de abuelita, los 3 ratones ciegos, que es de una canción infantil. También vemos a la casa del gato con botas, también al flautista, las 3 hadas de la bella durmiente, y a 2 osos llorando que tienen una historia bien turbia, ya que primero se les vio en prisión con la madre. Aquí está el padre y el hijo, y más adelante vemos a la madre como una alfombra en el cuarto de Farquaad. ¿Te diste cuenta que el palacio de Farquaad en Shrek 1 está lleno de referencias a Disneyland? La entrada es como las filas a las atracciones. El cabezón es como los trabajadores disfrazados de Mickey Mouse. El jardín con la cara de Farquaad es como el jardín de flores de Mickey. Las famosas tiendas de recuerdo de Disney, por supuesto. Y la pequeña atracción con marionetas cantando. Es una burla a una de las atracciones más conocidas de Disneyland, llamada Un Pequeño Mundo. La escena de Fiona contra los bandidos tiene un montón de referencias. La primera, lógicamente, es que Monsterhood está inspirado en Robin Hood. Esa la sabíamos todos. Y mientras lucha contra su banda, podemos ver el famoso golpe de Batman. El coletazo es de Jackie Chan. Y la doble patada, que es de Matt. ¡Qué femenina! Como todos saben, quien pone la voz de Shrek es Mike Myers. Y esta frase de aquí Alright, you're going the right way for a smack bottom. fue utilizada por el mismo actor en un videoclip de Madonna. You're going the right way for a smack bottom. That'll do, donkey. That'll do. Esta, que fue utilizada al final de la película Babe, el cerdito valiente, That'll do, pig. That'll do. cuando entra en el castillo y Burro busca la escalera que lleva en el cuarto de Fiona. I'm the stair master. I've mastered the stairs. Bueno, pues esta es una frase de Eddie Murphy en El Profesor Chiflado. I'm the stair master. Y Fiona cantando con el pajarito azul, que es de Blancanieves, por supuesto. Fiona, que como todos saben, es interpretada por Cameron Díaz, y cuando el espejo mágico presenta a las princesas y dice esto, Gusto de piñas coladas y mojarse en la lluvia. es una referencia a la propia actriz en la película La Cosa Más Dulce. If you like pina coladas and getting caught in the rain.
Luego de entregar a la princesa, Shrek vuelve a su ciénaga ya desalojada. Y el espejo que rompí al principio está ahora en el suelo y le devuelve el reflejo de lo que Shrek piensa de sí mismo, que es un monstruo y que nadie lo va a querer. Al mismo tiempo, Fiona ya en el castillo, si te das cuenta, mira esta armadura, porque le recuerda a Shrek cuando la rescató. Y cuando está cenando sola, vemos este cuadro que veíamos en el cuarto de su torre, demostrando que a pesar de haber escapado, sigue prisionera y ella y Shrek siguen igual de solos que al principio de la película. Pero DreamWorks antes era genio y nos supo dar un final digno de ser una obra de arte. Yo te amo. ¿De veras? Yo también te amo.